Muy buenas a todos desde serenitymarkets.com. Soy Diego Puertas y este es el vídeo de visión semanal. Lo estoy grabando el martes 20 de febrero de 2024 a las 11 de la mañana. En este vídeo vamos a centrarnos en repasar algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta, como es el tema estacionalidad. Vamos a repasar cómo va ese drenaje del repo inverso, cómo está la situación de los bancos regionales, cómo están yendo los resultados empresariales y por último repasaremos puntos importantes a tener en cuenta para esta nueva semana que arranca después del festivo de ayer en Wall Street. Antes de, lo primero que vamos a ver es el periodo estacional, porque fíjense este gráfico de los últimos 100 años, desde 1928, de Goldman Sachs, que nos dice que estacionalmente la segunda mitad de febrero, la que empezamos ahora, justo tras el vencimiento del viernes pasado, es el peor periodo de 2 semanas estacionalmente desde 1928, como he dicho, tanto para el S&P 500, que es esta gráfica que tenemos aquí, como también para el Nasdaq 100. Y fíjense lo que nos dice Goldman, porque nos dice que el 16 de febrero es el punto máximo en el gráfico estacionalidad del S&P 500 de febrero por día. Fíjense que el 16 de febrero es está aquí, y a partir de ahí empezamos a ver más rojo que verde. Por tanto, la situación a nivel estacional para las 2 semanas de febrero pinta bastante débil. ¿Esto significa que va a haber caídas ya? ¿Que sí o sí tiene que haber caídas? Pues evidentemente no, pero sí que es cierto que es un sesgo bajista a nivel estacional que, oye, pues hay que tener en cuenta. Evidentemente para esta semana yo creo que tenemos un punto aún más importante, que son los resultados de Nvidia, que luego hablaremos más abajo sobre ellos, que yo creo que va a marcar incluso más que la pauta estacional. Un punto también a tener en cuenta es cómo van los resultados empresariales, porque claro, ya ha presentado prácticamente más de un 80% del peso total del S&P 500 y vamos a ver cómo están yendo los resultados. Recordemos que las previsiones desde septiembre, las previsiones de beneficios, los analistas las habían rebajado mucho desde septiembre para todas las compañías, excepto para los 7 magníficos, que de momento los que han presentado, podríamos quitar Google y Apple, que quizás fallaron en alguna estimación muy ligeramente, unos resultados espectaculares, eso sí, pero el resto, quitando también Tesla, tuvieron unos resultados muy buenos que incluso sorprendieron al alza. Pues tenemos ahí, por ejemplo, a Meta o Amazon. El S&P 500, el global de S&P 500 anuncia un crecimiento interanual de los ingresos del 4% para el cuarto trimestre de 2023. Esto supondría el 13º trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos para el índice. Fíjense aquí como las estimaciones eran de un 3,1 en el global y estamos por encima en un 4%. Hasta la fecha, el 65% de las empresas han superado las estimaciones de ingresos, por debajo de la media de 5 años del 68%, pero por encima de la media de 10 años del 64%. Y en cuanto a los beneficios, a las ganancias revisadas a la baja, especialmente desde septiembre, pues fíjense que los beneficios son un 3,2% para el cuarto trimestre, supondría el segundo trimestre consecutivo de crecimiento los beneficios del índice, y nos dice que hasta la fecha el 75% de las empresas han superado las estimaciones de beneficios previamente revisadas a la baja para el cuarto trimestre. Eso sí, por debajo de la media de 5 años del 77%, pero por encima de la media de 10 años del 74%. Por tanto, un poco lo que podemos ver es que los resultados en rangos generales sí que es cierto que están superando estimaciones, están casi muy cerquita de esa media de 5 años y por encima de la media de 10 años. Un punto también importante pues son esos beneficios, esos earnings, esos beneficios por acción que vuelven a estar en terreno positivo. Ya van 2 trimestres consecutivos después de la debilidad del año 2022. Si nos vamos a repasar algunos puntos importantes de la semana, como es la situación de los fondos monetarios, depósitos bancarios, BTFP y la situación de los bancos regionales, porque ya estamos a 20 de febrero y recordemos que el 11 de marzo finaliza ese BTFP, ese servicio de financiación bancario de emergencia. Pues fíjense cómo después de las entradas de las últimas 2 semanas, los fondos monetarios durante la última semana registraron ligeras salidas
salidas, pero todavía estamos muy cerquita de máximos históricos. Los depósitos bancarios también han registrado ligeras salidas durante la última semana. Fíjense que sobre todo tanto depósitos como fondos monetarios se han visto muy correlacionados al alza desde, podemos decir, mitad de noviembre, principios de diciembre, especialmente por ese drenaje del repo inverso. Ese dinero que salía del repo inverso debía de ir a fondos monetarios, depósitos bancarios, letras del tesoro y también, evidentemente, a la renta variable. Es una parte que impulsa esa liquidez que ayuda sobre todo a la parte del riesgo de la bolsa. Si nos vamos a ver el BTFP, pues fíjense como el uso por parte de los bancos del mecanismo de rescate de la Reserva Federal se mantiene estable cerca de máximos históricos de alrededor de 165 millones de dólares desde que se cortó el arbitraje. A mediados de enero, la Reserva Federal evitó o prohibió ese arbitraje que estaba beneficiando a los bancos. ¿Qué ocurría? Fíjense, sobre todo desde mediados de noviembre, que los bancos vieron que debido a las perspectivas de bajadas de tipos podían pedir prestado un tipo de interés inferior del tipo de interés que podían obtener depositando su dinero en la Reserva Federal. Por ello, hacían ahí un arbitraje, obtenían dinero gratis de esta forma y claro, el uso de este mecanismo se disparó totalmente hasta que se cortó el arbitraje y ahí es cuando se ha mantenido estable. Tampoco ha caído en exceso. Por tanto, la situación de los bancos regionales, pese a que este aumento se dio por ese arbitraje, sigue mostrando serias dificultades. Si nos vamos a ver el balance de la Reserva Federal, vemos cómo se ha expandido por segunda semana consecutiva y el QT también lleva 2 semanas prácticamente sin aparecer. Esto nos dicen que es más bien algo estacional y que, fíjense, probablemente sea más bien un evento técnico relacionado con liquidaciones y calendario. ¿Por qué? Porque no se ha anunciado el fin del QT. Sí que es cierto que numerosos funcionarios de la Reserva Federal han advertido que pueden hablar de ello para marzo y que puede volver incluso el QE a medida que el drenaje del repo inverso llega a cero para que no haya problemas de liquidez, pero de momento no han anunciado nada y sí que es cierto que se está viendo expansión en el balance y un QT prácticamente nulo en este momento. Fíjense como aquí nos dice, el repo inverso ha caído por primera vez por debajo de los 500.000, el drenaje está cada vez más cercano a cero y fíjense lo que nos dice aquí. Esto huele a necesidades de financiación más desesperadas. La importancia de los niveles RRP fue señalada por la presidenta de la Fed de Dallas, Logan, quien dijo en enero que el Banco Central debería desacelerar la liquidación de su balance, que está prácticamente desacelerada, incluso aumentando, un proceso conocido como ajuste cuantitativo o QT a medida que los saldos de los repos inversos se acercan al nivel bajo. A medida que esto llega a cero, esto debería de desaparecer, incluso debería de expandirse de nuevo, el famoso QE, para que no haya problemas de liquidez en un año tan importante como es el electoral. Todo lo cual significa que estamos en el momento justo para la locura de marzo, a medida que el BTFP madure y los bancos se vean obligados a financiar su agujero de 160.000 millones de dólares a través de la ventana de descuento. Las acciones de la banca regional recuperan algo de terreno cerrando la semana en positivo. Bueno, pues ya vemos como la banca regional tuvo una ligera recuperación durante la semana pasada, pero el importante gráfico es este, en el que vemos como los bancos regionales, que es esta línea roja sin el BTFP, porque el azul son los bancos regionales con el BTFP, sin este mecanismo de financiación bancaria de emergencia tienen más problemas o su liquidez es peor de la que era en marzo. Fíjense que este gráfico muestra reservas totales entre el total de activos y los bancos regionales tienen graves problemas. Por tanto, la situación de la banca regional sigue planteando serias dudas a escasas 3 semanas de ese fin del BTFP. Dicho esto, vamos a repasar los puntos más importantes que tenemos para esta semana. Fíjense que uno de los puntos más importantes era la decisión de tipos del día de hoy de China, que ya ha sucedido. Fíjense que se esperaba se esperaba unas bajadas de tipos de 15 puntos básicos, tanto a un año como a 5. A un año se esperaba que cayera al 3,3% desde el 3,45% y a 5 años se esperaba que cayera al 4,05% desde el 4,2%. Bueno, pues finalmente ha ocurrido que a un año no se ha movido, se ha quedado en el 3,45% y a 5 años se ha movido más de lo esperado, cayendo al 3,95% cuando se esperaba que cayera al 4,05%. Por tanto, vemos estímulos sobre todo en la parte, o vemos recortes de tipos sobre todo en la parte del interés de referencia de las hipotecas, que es a 5 años. Sí, es como está un poco
la situación en estos momentos. Si nos vamos a revisar más puntos importantes para la semana, pues tenemos en la eurozona datos de IPC final, se espera un dato de 2,8 por debajo del 2,9% del mes pasado. Empezamos a ver las estimaciones del PMI de febrero en la eurozona, también en Estados Unidos. Esto es uno de los puntos más importantes porque luego pues hay confianzas empresariales y algún comentario también por parte de funcionarios del Banco Central Europeo, que ya vemos como durante la última semana se han mostrado bastante dovish, incluso algunos de ellos hablando para bajar de tipos en marzo. Muy precipitado por mi parte, pero oye, están mostrándose así. En Estados Unidos también tendremos comentarios importantes, minutas de la última reunión de la Reserva Federal, peticiones semanales de subsidios y también estimaciones de PMI para el jueves, no ISM, que es el dato más importante de la semana con respecto a esa encuesta de gestores. También tendremos comentarios por parte de algunos funcionarios, especialmente el jueves. Pero sin duda el punto clave va a estar en los resultados empresariales relacionados especialmente con el sector tecnológico y semiconductores. El miércoles, tras el cierre de sesión, presenta resultados Nvidia. Se espera un movimiento de aproximadamente un 11%. Y habrá más noticias conforme se vayan acercando. Fíjense que en este momento lo que podemos decir es que Nvidia ha guiado un crecimiento. No, el sesgo actual de las opciones de acciones está bastante equilibrado entre alcistas y bajistas, pero como muestra el gráfico a continuación, la última semana se ha ofrecido agresivamente alcistas. Básicamente veremos a ver, pero el posicionamiento en Nvidia es bastante elevado, se esperan unos resultados muy buenos, por tanto puede que pase como los últimos resultados, que en caso de que haya unos resultados muy buenos, incluso superando las estimaciones, no haya tanta sorpresa porque ya hay mucho posicionamiento, que si hay algún fallo en algunos resultados, que ahí sí que puede haber liquidaciones mayores debido al miedo que pueda surgir porque no se cumplan esas estimaciones. Por tanto, esto es un poco lo que hay que estar pendientes para esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, tienen todos los datos. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.